¿Qué es lo que tenemos en esta liquidación del año 2022? Pues justo ese límite exiguo que se reduce ahora ya solo a 1.500 euros por las aportaciones del partícipe y por aportaciones, digamos, empresariales, tenemos una aportación complementaria adicional que podría ser por el empresario de hasta 8.500 euros. Los generales del Estado para este año 23 han ampliado los supuestos en los cuales las madres con hijos menores de 3 años pueden disfrutar de esta deducción. Y así, ahora también se permite que cuando esas personas están en paro y tienen un hijo menor de 3 años, pues puedan seguir aplicando la deducción de maternidad durante ese periodo, cosa que antes quedaba totalmente vedado. También se permite que alguien que a lo mejor no viniera trabajando y esa madre con ese niño pequeño empieza y se incorpora al mercado de trabajo, pues una vez que hayan transcurrido 30 días desde su incorporación al mercado de trabajo, va a poder tener derecho a esta deducción por maternidad e inclusive a partir de ese momento va a poder percibir adicionalmente 150 euros. Y una cuestión que es clave, creo que debe tenerse en cuenta, es que esta novedad que estableció la Ley de Presupuestos para el año 23 tiene efectos retroactivos para el año 20 y año 21. Madres tienen derecho a una deducción por maternidad y esa deducción por maternidad que a nivel de la ley del IRPF, ámbito estatal, es un complemento o un incremento sobre esa deducción anterior de maternidad, pues esta puede ser de hasta 1.000 euros anuales, 83,33 euros por cada mes que digamos que esos menores estén en la guardería, ¿no? En esos centros de educación infantil. Bueno, pues esa deducción también se ha visto modificada en un aspecto que es en el límite que nos permite beneficiarnos de esa deducción. Antes el límite eran las cotizaciones a la Seguridad Social y ahora el límite no son las cotizaciones pagadas a la Seguridad Social, sino es el gasto efectivo satisfecho en la guardería. Toda la capacidad normativa sobre el IRPF que tiene la comunidad autónoma, pues la vemos ahí en ese decreto legislativo. Pero llama la atención que esas modificaciones que ahora les contaré solo son medidas temporales, es decir, solo van a poder ser aplicadas en esta liquidación del año 22 y también en la liquidación del año 23. Las deducciones las podemos, digamos, separar en 4 bloques fundamentales, ¿no? Las que tienen que ver con las circunstancias personales y familiares, la edad del declarante, si tiene alguna discapacidad él o su dependiente, si ha tenido algún nacimiento de hijos o adopción, si según su familia, si es monoparental o si su familia es numerosa, es decir, en función de esas circunstancias personales y familiares hay una serie o un elenco de deducciones, y si lo que es incurrido en algunos gastos de enfermedad, gastos de guardería, gastos de estudio, pues también hay unas posibilidades de aplicarse deducciones que son muy importantes y sobre todo hay que informarlas, porque si no se informan, pues evidentemente esas deducciones por gasto no van a venir en los borradores de declaración que puedan recibir nuestros clientes. Y por último, otros 2 tipos de deducciones, las relacionadas con la vivienda habitual y las relacionadas con donativos. Las relacionadas con donativos no se han visto actualizadas por estas novedades que les digo que se han introducido por la Ley de Presupuestos para este año 2023, y por tanto no las comentaremos, pero sí comentaremos en todas aquellas otras deducciones que sí se han experimentado o han experimentado modificación. De forma general, las deducciones autonómicas han experimentado un incremento del 20% de su cuantía. No se ve actualizada, pero sí se ven actualizadas el resto de deducciones, tanto las de estudios, para pequeños y mayores, por decirlo de alguna forma, como la de gastos de guardería y de gastos de enfermedad. Y vamos a comentar cada una de ellas porque creo que tienen interés todas estas, ¿no? Incluso alguna novedad no solo normativa, sino interpretativa, que flexibiliza la posibilidad de aplicarla este año y la posibilidad incluso de pedir devolución de ejercicios. En el caso concreto de la deducción por gastos de estudio por descendientes menores de 25 años que van a cursar pues, estudios de educación superior, de educación universitaria, formación profesional de grado superior, y que no tienen
disponibilidad o oferta educativa en su isla de residencia. Que se tienen que salir pues, de Gran Canaria o de Tenerife, o de Lanzarote o de Fuerteventura, de La Palma, de la isla que habiten, pues esos descendientes que no encuentran oferta educativa en su isla y tienen que salir fuera, pues dan derecho a una deducción a sus progenitores que antes era de 1.500 euros y ahora se eleva a 1.800 euros durante este año 22, inclusive se eleva de 1.600 a 1.920 cuando la base liquidable que tienen esos progenitores es inferior a 36.300. Bueno, pues lo novedoso, aparte de esta elevación de cuantías, está en relación con una consulta vinculante que se evacuó a finales de junio del año pasado por la Dirección General de Tributos, en la cual flexibilizó este concepto de lo que es no tener oferta educativa, admitiendo que se entiende que no existe oferta educativa en la isla de residencia cuando no se alcance la nota mínima de acceso exigida, es decir, deducción autonómica por gasto de guardería. Antes hablamos de la deducción estatal por gasto de guardería, que se había flexibilizado su límite de aplicación, como recordarán, y ahora la deducción por gasto de guardería autonómica lo que ve es incrementado el porcentaje de deducción, que pasa del 15% al 18%. Y además el límite máximo de aprovechamiento, porque pasa de 400 euros a 480 euros. Con lo cual la combinación de la deducción estatal más flexible con la autonómica, pues hace que se puedan obtener unas cuantías de hasta 1.480 euros de deducción. La otra, deducción por gastos. Una deducción por gastos que también se ve elevado en su porcentaje durante el año 22 y también se verá elevado durante el año 23, del 10 al 12%. Tengan en cuenta que los residentes en la isla de La Palma ya desde el año pasado tenían una deducción porcentualmente mucho más potente, también con motivo, lógicamente, de los efectos de la erupción volcánica. Y es clave tener en cuenta qué gastos son los que se consideran gastos de enfermedad, para poderse beneficiar durante este año de ese 12%, y son los gastos médicos, los gastos sanitarios por prevención, diagnóstico, tratamiento de enfermedades, salud dental, embarazo, nacimiento de hijos. Es decir, es un amplio abanico de gastos, digamos, sanitarios por enfermedad. Es que también se han visto incrementados para este año 22 desde 500 euros a 600 euros, cuando la declaración se efectúa de forma individual, y hasta 840 euros cuando se efectúa en tributación conjunta. Y si los que han incurrido en esos gastos de enfermedad son residentes a efectos fiscales en la isla de La Palma, pues no tienen límite alguno para aplicarse esta deducción durante este año 22, al igual que no lo tuvieron durante el pasado año 2021. Estas cuantías de 600 y 840 euros se incrementan en 100 euros cuando los contribuyentes tengan discapacidad. Esta deducción de gastos de enfermedad puede ser que con motivo de superarse los límites de renta que antes comentamos de 42.900 euros o de 57.200 euros, no se pueda a lo mejor aplicar por uno de los progenitores, pero eso no impide que se le aplique el otro. Con lo cual, siempre que pueda probar que ha pagado y ha satisfecho esos gastos, incluso que los ha pagado conjuntamente, da derecho a que se aplique la totalidad de la deducción uno de aquellos contribuyentes que hayan adquirido una vivienda. Ya ahí da igual que hubiera sido antes de 2013 o que se haya adquirido en el propio año 2022 o en cualquiera de estos años, y que tengan rentas inferiores ahora a 16.500 euros, van a poderse aplicar durante el año 22-23 una deducción del 5% de las cantidades que hayan satisfecho pues, al banco para amortizar su hipoteca y los intereses, ¿no? La totalidad de la cuota abonada al banco por ese préstamo hipotecario, siempre y cuando la totalidad del préstamo haya sido para financiar esa vivienda. Esa deducción que se ha elevado al 5% del 3,5% que se aplicaba hasta el año pasado, se ve también incrementada para aquellos que tienen rentas superiores a 15.000 euros e inferiores a 30.000. A decir verdad, contribuyentes con rentas inferiores a 15.000 euros que hayan adquirido vivienda, pues lo tienen bien difícil. Estamos hablando de una cuantía
que ni siquiera el salario mínimo interprofesional, ¿no? Pero bueno, entre 15.000 y 30.000 euros, si se ha adquirido una vivienda en Canarias y se está pagando la hipoteca, la deducción será del 3,5% de esas cuotas de hipoteca abonadas durante el año, para aquellos que tengan renta de hasta 33.000 euros, que es a la cifra que se eleva ahora ese tope, y superiores a 16.000 euros o 16.500 euros, que irían al tramo anterior que hablábamos del 5%. Esa deducción no puede exceder del 10% de la cuota íntegra autonómica y no puede deducirse una base más de 7.000 euros, teniendo en cuenta que estamos hablando del 12%, pues el máximo ahorro fiscal que se puede tener por esta deducción es el 12% de esos 7.000 euros. Y requisito clave e imprescindible, contar con un certificado de calificación energética. Otra deducción que tenemos dentro del ámbito de la vivienda habitual es aquella de obras de adecuación de vivienda habitual por personas que tengan discapacidad y que necesiten adaptar su vivienda a sus circunstancias. Y esa deducción pues, se eleva también de un 10 a un 14%, que dice que aquí se eleva un 40% la cuantía de la deducción de la que se pueden beneficiar quienes tienen que realizar esta adecuación de vivienda habitual. Lo que sí que no se eleva es el límite en cuota íntegra autonómica que se mantiene en ese 15%. Aquellos que son inquilinos y son arrendatarios de viviendas y que tienen unas rentas que no superen los 33.000 euros para este año 22 que estamos hablando, antes eran solo 30.000, pues pueden beneficiarse de la deducción por alquiler de vivienda habitual. Una deducción que es potente porque permite deducirse ahora ya un 24% de las cantidades que se habían abonado durante el año 22 por el alquiler, con un máximo de deducción, eso sí, de 600 euros, para aquellas personas que pues, fueron desalojadas de forma definitiva de los bienes, de los inmuebles donde residían, porque hayan sido destruidos, hayan quedado inhabitables o inaccesibles, o inclusive también cuando los inmuebles que se hayan visto afectados sean los inmuebles de su lugar de trabajo o de su medio de subsistencia. En esos casos hay una deducción que se aplica sobre el 10% de la cuantía del mínimo del contribuyente, ese mínimo de los 5.500 euros, sumado a los mínimos por descendientes, ascendientes y discapacidad, y de esa suma de cuantías de mínimos personales y familiares se aplica un 10% de esa cuantía, y sobre esa cuantía se aplica el tipo de gravamen del primer tramo de la escala, el más bajo, y esa cuantía de deducción se la pueden aplicar los residentes en La Palma. En caso de comprobación tendrán que acreditar por cualquier medio de prueba residentes en La Palma que han perdido un inmueble o hayan perdido un vehículo, tienen unas deducciones de 2.000 euros por la vivienda en que residían, también 2.000 euros por inmuebles afectos a su actividad empresarial o profesional. Si han perdido otro tipo de inmuebles, garaje, por poner un ejemplo, pues 1.000 euros por ese resto de inmuebles. Y si son vehículos a motor, pues en función del número de plazas, pues entre 50 y 300 euros. Por aquellos que les facilitan a los perjudicados en La Palma por no tener residencia, pues, y que cedieron su vivienda o su local de forma temporal y gratuita a personas que se habían quedado sin vivienda o sin lugar de realizar su actividad económica o sanitaria o educativa, bueno, pues en esos casos que hayan hecho sesiones de usos temporales y gratuitos, pues tienen derecho a una deducción de 200 euros por cada mes completo en que hayan cedido de forma gratuita y en precario esos inmuebles. O sea, si alguien ha cedido una vivienda para que una familia que se ha quedado sin vivienda en La Palma con motivo de la erupción volcánica la habitara y se la dejó durante 10 meses, pues tendrá derecho a una deducción de 2.000 euros. Para que tenga derecho a deducción hace falta que al menos haya aplicado, hayan estado cedidos esos inmuebles un mínimo de 3 meses y también tiene un límite de deducción del 35% de la cuota íntegra autonómica. Para los residentes de La Palma existe durante este año una bonificación del 60%
digamos, una bonificación al estilo lo que podemos tener en Ceuta y Melilla de forma permanente y aquí de forma transitoria, y que también se pueden beneficiar durante esta declaración de renta de esa bonificación. Como saben, el año pasado, en 2021, en el Manual Práctico de Renta que se publica por la Agencia Tributaria, se admitió que con motivo de la suspensión de plazos por la pandemia, aquella dotación de RIC del año 17 se viera ampliado el plazo en 78 días, lo cual lo llevaba, si no recuerdo mal, al 18 de marzo, y eso mismo se vuelve a manifestar en el Manual Práctico de Renta para este año 2022. Con lo cual, tanto si se dotó en el 17 como en el 18, se beneficiaron de esos 78 días más que coinciden con el plazo en el que tuvieron suspendido durante el estado de alarma cualesquiera acciones y derechos que contemplaba la normativa tributaria. Entonces se ha extendido esto para la Reserva para Inversiones a regularizar esa deducción por RIC que se aplicó en el año 17 o en el año 18. Podría pensar que ahora tiene que regularizar la totalidad. Y sin embargo existe una recientísima resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Canarias en que permite que cuando se traslada el ejercicio de regularización de la RIC al del incumplimiento del plazo, se puede seguir beneficiando de la bonificación a la que se tenía derecho en el ejercicio de dotación. Con lo cual, eso puede afectarles en algún caso que tengan fundamentalmente pues, agricultores plataneros que hayan incumplido dotaciones de RIC que hicieron en el año 17 y 18 y que sepan que podrían plantearse pues, regularizarlo teniendo en cuenta que esa cuantía de deducción, digamos, a devolver por incumplimiento del plazo, podrían quitar el porcentaje que les correspondiera de bonificación. Voy a comenzar con la parte de los planes de pensiones, los límites que se han establecido este año para los planes de pensiones. Afectan en concreto a los rendimientos del trabajo, a los elementos RT, AP, que son los planes de pensiones, y MT, mutualidad. En concreto, en los rendimientos del trabajo, pues veremos cómo disponemos este año de la pestaña de planes de pensiones y mutualidades de previsión social. Aquí tenemos un desglose desde donde debemos informar, los datos de las contribuciones empresariales o las cantidades aportadas por la empresa. Es importante que sepan que el programa va a controlar los límites. Por ejemplo, en el caso de que aquí quiera el empresario, el trabajador, aplicar más de la cuenta, el programa les va a parar, les va a avisar de el empresario, el trabajador no puede aplicar más importe de que aplica el empresario, etcétera, ¿vale? Así que por esta parte pueden estar tranquilos que el programa va a controlar esos límites. Muy importante informar el NIF de plan de pensiones, ¿vale? Porque nos enfrentaríamos entonces a errores de validación muy típicos. Esto en cuanto al elemento del rendimiento del trabajo. También encontramos alguna modificación en el elemento AP, que son los planes de pensiones, y vemos cómo ahora en la parte de las aportaciones debemos informar en favor de quién va esa aportación al plan de pensiones, ¿vale? Sea el propio trabajador, el partícipe, el empresario, etcétera. Y lo mismo ocurre con la mutualidad. En la parte de las aportaciones, pues vemos que debemos informar en favor de quién se va a aplicar esa aportación. Esto en cuanto a las novedades o el cambio en los límites de las aportaciones en los planes de pensiones. Voy a continuar ahora con las actividades en estimación objetiva, pero por la parte agraria. También aquí este año hay una novedad en renta y es que disponemos de esa minoración o reducción en el rendimiento neto por la adquisición de gasóleo o fertilizantes, ¿vale? Debemos acceder al desglose del gasóleo, en este caso, informar los importes que se hayan adquirido para aplicar en tierras propias o arrendadas, y lo mismo ocurre con los fertilizantes. ¿Vale? También aquí me adelanto, en este tipo de actividades, si se han realizado en la isla de La Palma, contamos con la aplicación de poder activar el indicador de esa reducción por realizar esa actividad en la isla de La Palma, ¿vale? Vemos cómo si activamos el indicador nos reduce aún más ese rendimiento neto. Siguiendo la línea de esa reducción que afecta a los residentes habituales y efectivos en la isla de La Palma, debemos acceder a la pestaña de varios. Aquí debemos activar
el indicador deducción por residencia habitual y efectiva en la isla de La Palma y luego pulsar el botón deducción de La Palma, ¿vale? Al acceder aquí, vamos a enfrentarnos con dos casuísticas. La casuística en la que podemos aplicar la deducción a todas las rentas que se hayan percibido o se hayan generado en la isla de La Palma, por lo tanto el programa automáticamente ya nos calcula esa reducción sobre esas rentas, pero también se puede dar el caso en el que solo tengamos derecho a aplicar esta reducción en determinadas rentas. En ese caso, en los elementos o en esos rendimientos en los que quepa aplicar esta reducción, debemos informar un asterisco en la descripción. En este caso, en los rendimientos del trabajo, la descripción son los datos del pagador, ¿vale? Sabemos que en cada elemento siempre solemos tener un apartado de descripción para poder informar qué elemento es para luego reconocerlo en la renta. Si ahora accedemos a la pestaña de deducción de la isla de La Palma, ya vemos cómo el programa es capaz de detectar que en ese elemento, esa renta va a sufrir esa reducción por haberse llevado a cabo en la isla de La Palma. También lo referente a las actividades objetivas en la isla de La Palma, al igual que pasaba en la agraria, contamos con este indicador para aplicar la reducción por el desarrollo de estas actividades en dicha isla, ¿vale? Vemos que si desactivamos el indicador y lo volvemos a activar, ya nos calcula esa reducción sobre el rendimiento. Otra novedad y muy interesante este año a la que hacía referencia Orlando es esa posibilidad de que las madres se puedan aplicar la deducción por maternidad referente a los ejercicios 2020 y 2021. Esta deducción la debemos informar desde la pestaña de varios, ¿vale? Vamos a aclararlo porque de forma genérica la deducción por maternidad siempre la debemos informar desde la pestaña de elementos, nos vamos a deducciones y desde aquí cargamos la deducción por maternidad. En este caso, haciendo referencia a esta retroactividad de poder deducirnos esta deducción, entraríamos en varios, deducción maternidad 2020-2021, y desde aquí pues informamos los datos referentes al ejercicio 2020 y al ejercicio 2021, es decir, el número de hijos que han dado derecho a esta deducción, el importe de esa deducción y el incremento también podemos informarlo en esta parte del incremento por los gastos de guardería. Esto es lo referente a esa gran novedad, ese derecho a aplicarse la deducción por maternidad de los ejercicios 2020 y 2021. También vamos a hacer referencia a esa nueva deducción por el alza de precios que el programa ya controla desde la pestaña de deducciones autonómicas. ¿Vale? Esta posibilidad de que nos aplique la deducción por el alza de precios, el programa va a tener en cuenta, tal y como especifica la norma y el manual de la declaración de la renta de 2022, los límites de esas rentas, ¿no? De esa base a nivel tributación individual o tributación conjunta. Vale. También tenemos en la pestaña de compensaciones pendientes una nueva compensación que hace referencia a las obras de eficiencia energética, haciendo referencia un poco también a esos cambios legales que hay este año respecto también a la rehabilitación. Pues en lo que respecta a las compensaciones pendientes hemos añadido este año esta nueva compensación para que se la puedan aplicar también en renta. En lo que respecta a las deducciones familiares, es decir, las deducciones por familia numerosa o por tener descendientes o ascendientes con discapacidad, vamos a seleccionarla desde elementos, deducciones, aceptamos. Vemos cómo este año disponemos, para el caso de la familia numerosa, un desglose para informar el número de personas que forman parte de esa familia, ¿vale? Y en el caso de descendientes o ascendientes con discapacidad, también disponemos de un desglose para informar el número de personas con derecho a ese mínimo. Y como otra novedad, que bueno, Orlando pues no ha hecho referencia, pero nosotros sí, porque afecta al programa de A3REM, hacemos referencia a las criptomonedas, esa gran novedad que todo el mundo habla de ella. Desde elementos, recordemos que tenemos que dar de alta un elemento de variación patrimonial, onerosa o lucrativa, y yo tengo creado uno aquí. Disponemos de las criptomonedas, las monedas virtuales.
Damos de alta este elemento, debemos seleccionar el tipo de elemento y la clave de contraprestación. Esto es muy importante porque esto determina la clase de renta que vamos a presentar respecto a esta contraprestación. Y también un dato muy importante que es exigido este año por la norma es la denominación de la moneda. Y luego, pues, informar la fecha de adquisición, el valor de adquisición y la fecha de transmisión o el valor de transmisión, en aras de poder calcular pues la ganancia o pérdida patrimonial que afecte a este elemento. Todo esto lo podemos siempre revisar, insistimos siempre desde el detalle del cálculo. Recuerden este detalle del que dispone renta, desde el que podemos ver pues el esquema que nos muestra cómo la aplicación va recogiendo las bases, imponible general, como la imponible del ahorro, nos va calculando las cuotas. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces nos encontramos con la casuística de no me está aplicando la deducción porque, y normalmente suele ser por eso, porque no visualizamos esta pantalla y es muy importante que la tengamos en cuenta. También disponemos, evidentemente, de la presentación directa, que es la PDA, nos facilita muchísimo el trabajo, porque al acceder a ella para poder, verán cómo nos ofrece varias opciones. Desde esta PDA, esta presentación directa, no tenemos que acceder externamente a la web de la agencia tributaria para realizar los procesos de validación, que es muy importante validar antes de presentar, porque nos vamos a anticipar a esos errores que luego nos dan auténticos dolores de cabeza. Podemos ver también la vista previa de borrador, que a su misma vez podemos compartir con nuestros propios clientes para que, oye, si están de acuerdo o no con esa renta que le vamos a presentar. También directamente podemos descargar el fichero por si queremos compartir este fichero con otro compañero, otro usuario del despacho o porque queremos hacer la presentación en otro momento. Y ya por último, presentar directamente desde aquí la declaración de la renta. También lo podemos hacer por lotes, la facilidad de poder presentar el modelo 100 por lotes de manera masiva. ¿De acuerdo? Esta utilidad de A3REN yo creo que nos facilita mucho el trabajo y además pues le sacamos mayor rendimiento al despacho. Todo esto pues es en la medida en lo que afecta las novedades tributarias al programa de A3REN.